Hola amigos, ¿cómo están? Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Me encuentro muy feliz de poder compartir con todos ustedes el repaso de la lección de escuela sabática titulado El mensaje de la cruz. Y antes de poder comenzar, vamos a hacer una breve oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque podemos estudiar tu palabra y vamos a repasar lo que hemos estudiado durante esta semana. Bendice a cada persona que está aquí frente a esta pantalla viendo este video. Danos sabiduría y te invitamos en ese estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Ya Pablo había definido su mensaje, pero ahora veremos de qué se trataba y qué profundidad y también qué sencillez tiene el mensaje de la cruz. El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, que dice así: El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Si quisiéramos atraer la atención de los adolescentes, de la juventud o de cierto sector de jóvenes, tendríamos que hablarles de tecnología, de los avances de la inteligencia artificial o de alguna cosa que cautive sus mentes. Algo así sucedía en los tiempos de Pablo, en ese lugar donde él estaba. La tendencia de ese momento era la ciencia. Todo descubrimiento, toda filosofía era el top de las conversaciones de ese momento. Y para los judíos, ellos también tenían sus temas de conversación. Ellos estaban centrados en los asuntos doctrinales. Ellos querían ver pruebas, señales. Y es más, para los romanos y para los judíos, hablar sobre de que alguna persona murió en una cruz era un asunto muy detestable. Cicerón era un escritor y orador romano pagano. Había dicho al pueblo romano que mantuvieran lejos de sus mentes la idea de la cruz como método de ejecución. Aunque Cicerón murió aproximadamente medio siglo antes de que naciera Jesús, su declaración ilustra el desprecio que los romanos sentían por la cruz. Era para ellos algo tan detestable que ni siquiera debían pensar en ello. Y aquí encontramos un contraste. Para el apóstol Pablo, este tema llegó a ser tan importante que podemos resumirlo en 3 puntos. El primero, que es poder de Dios. Y para él la cruz es el instrumento de reconciliación entre Dios y la humanidad. Segundo, es el símbolo supremo de la humildad de Jesús. Y en tercer lugar, es el lugar donde se saldó nuestra inmensa deuda. Por eso es que este tema es interesante para nosotros, porque ¿quién no se ha endeudado en estos tiempos? ¿Quién no ha sentido un peso de culpa? ¿Quién no se ha enojado y ha tenido que buscar una manera de reconciliarse? El tema de la cruz para nosotros es poder de Dios. Y por eso es que este tema, más que un tema, se convierte en un evangelio, en una buena noticia, que era para en ese tiempo era detestable, pero Pablo, con la sabiduría de Dios, hace de este tema algo muy trascendente. Y si nosotros vamos a la Biblia y leemos directamente lo que encontramos en Primera de Corintios, versículos 17 al 31, encontramos aquí aspectos importantes de este mensaje. Primero, que para el mundo es locura, para nosotros es poder. Que también Dios eligió lo necio para avergonzar a los sabios. Y también encontramos los procesos que la cruz nos ayuda en la justificación, santificación y redención. Vemos que para Pablo la cruz tiene poder de mostrar lo peor del ser humano, pero también la sangre de Cristo derramada en la cruz nos limpia
de todo mal, de todo pecado. Encontramos también lo siguiente, que Pablo se define a predicar este mensaje, porque a él le llegó a apasionar y él se dio cuenta de algo, que cuando él hablaba de la cruz era mucho más poderoso que un imán, porque el Espíritu Santo trabajaba directamente y es más, él podía ya ver qué personas realmente le interesaban y qué otras personas no. Incluso a los que no le interesaba nada, con el tiempo iban ellos aprendiendo, iban viendo los testimonios de personas que se rendían a Cristo y era poderoso ese testimonio que ellos también lograban entregar su vida a Dios. La expresión sabiduría de palabra no significa que Pablo considerara los discursos elocuentes como malos en sí mismo, sino que la sabiduría humana no debe oscurecer el mensaje de la cruz. ¿Y cómo nosotros traemos este mensaje para nuestros tiempos? Bueno, ha pasado que en ocasiones nos hemos sentido de repente motivados a hablar sobre la salud, sobre temas de familia, sobre temas de tecnologías, para capturar el interés de las personas que todavía no conocen de Dios o queremos impresionar a otras personas con mucho conocimiento, pero no está mal hablar de conocimientos de ciencia, sino que lo más importante es no dejar que este conocimiento oscurezca el mensaje de Dios. Y por otro lado, el mensaje de la cruz no solamente hablar, es vivirlo. Y cuando yo soy un predicador de la cruz, del mensaje de la cruz, debo ser coherente lo que predico con lo que hago. Porque imagínense, una persona que habla de la cruz, pero tiene actitudes diferentes de necedad, de un carácter complicado, entonces echa por tierra y pisotea y no demuestra ser sabio, por más que sea un gran profesional, tenga su pared llena de certificaciones y títulos académicos. Si una persona pierde los papeles y no muestra un carácter cristiano, entonces de nada sirvió tanto conocimiento. En esta semana hemos estudiado qué significa cuando Pablo habla de la necedad para los que perecen. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 20. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 20. Dice así: ¿dónde está el sabio y dónde está la escritura? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y los griegos no podían entender el tema de la cruz, porque junto con el tema de la cruz encontramos también la resurrección. Cristo murió en la cruz y después resucitó, venció la muerte. Esto es algo imposible, no entra en la cabeza de un griego. Y por otro lado, para los judíos, ellos no podían entender que el Mesías iba a morir en una cruz. Ellos creían que el Mesías tenía que ser aquella persona que redima a Israel y que se levante como un reino terrenal. Por eso es que para el mundo es necedad para los que perecen. Y es que cuando nosotros no logramos entender este tema tan importante, entonces puede que nuestro corazón se cierre. Y al cerrarse nuestro corazón, quedamos lejos y rechazamos la salvación. Nosotros encontramos aquí que no entender y no querer entender son cosas diferentes. Yo puedo de repente no entender ahora, pero vuelvo a estudiar, vuelvo a leer,
pido una explicación, otra explicación, y después el Espíritu Santo va dándome luz, porque no son cosas en otros idiomas complicados, no son, no es una verdad secreta con llaves o códigos, es algo tan claro, es algo tan universal, algo que toca los corazones. Y el Espíritu Santo hace la obra de poder darme luz, entendimiento, pero otra cosa es cerrarme. Y eso que cierra el entendimiento es mi decisión. Yo puedo decir, Señor, quiero entender este tema de la cruz. No es tan atractivo para mí por el momento. Estoy decepcionado de las religiones. He pasado momentos muy difíciles, tengo heridas de la infancia, tengo temores y de paso el trabajo que tengo no me permite dar tiempo para estas cosas, porque si yo entro a estas cosas tengo que dar caridad, tengo que ir a la iglesia, estar con mi Biblia y yo por el momento no tengo tiempo para eso. Una cosa es pensar así, decir, bueno, yo no tengo tiempo, pero quiero conocerlo, quiero, a ver, Señor, muéstrame, eh, convénceme. Mira, cuando nosotros aún tenemos la mínima intención de poder conocer, Dios da todo de sí para que lo entendamos perfectamente y esto es irresistible. Y una vez que entramos en este camino y que hemos disfrutado de esa paz que solo Dios puede dar, de la maravilla, de esa gracia de caminar sin un peso en la espalda, entonces ya es difícil volver al charco de la basura, del barro, del pecado. Por eso es que una cosa es no entender y querer saber, y otra cosa es no querer entender. Al judío es tropezadero y necedad al pagano. El mensaje de la cruz requiere de fe, requiere de humildad y también de un servicio efectivo. Porque cuando yo leo sobre la cruz, veo la humildad de Cristo, su servicio y todo lo que hizo, esto atrae poderosamente. Yo no puedo quedarme con los brazos cruzados y necesito tomar acción. La necedad de la que habla Pablo en Primera de Corintios no está relacionada con las limitaciones intelectuales, porque hasta una persona que de repente no tuvo estudios, y esto aquí lo demostró Cristo al elegir a personas que posiblemente no tenían la primaria o la secundaria completa, hablando en términos de nuestros tiempos. Eran personas que no tenían letra, eran personas del vulgo, del pueblo, que no habían tenido esa oportunidad de aprender a leer y escribir. Por eso es que se sorprendían cómo es que esas personas tan necias, o sea, con limitaciones intelectuales, que no tuvieron las oportunidades, ahora hablaban con poder y que los otros que eran doctores de la ley, que eran líderes de ese tiempo de la sinagoga, los líderes, no entendían y tampoco predicaban de esa forma. Es que el mensaje de la cruz crea esa empatía, que cuando tú has pasado por problemas y Dios te ha salvado de estas situaciones difíciles, tú puedes llevar esta solución a aquel que la está sufriendo. Y Dios pone en tu corazón la suficiente inteligencia emocional para poder entender mejor a una persona que está sufriendo. Y tú te compadeces de esa persona y no solamente dices, pobrecito que está sufriendo, vas y la ayudas y le presentas la solución que está en la cruz. La cruz es la solución para todos los problemas. Antes yo decía, sí, la mejor solución para todos los problemas es hacer el trabajo misionero. Es una frase que me ha acompañado durante muchos años en el caminar de la fe. Pero ahora puedo decir algo que va mucho más allá. El mensaje de la cruz es la solución para todos los problemas, incluso hasta para los problemas de la muerte, porque si una persona que ha muerto en Cristo, eh,
queda tranquilo de que cuando Cristo venga va a resucitar por segunda vez. Además, por muy absurdo que pareciera a los paganos, el mensaje de Pablo acerca de la cruz era algo mucho peor para los numerosos judíos. Y es que los judíos creían que Cristo iba a ser, pues el Mesías iba a ser un redentor, un rey que los iba a liberar de la opresión romana. Pero cuando ven que Cristo, el esperado Mesías, muere en la cruz, hasta los mismos discípulos se decepcionaron. Pero el Mesías traía un reino especial, eterno, no temporal. Él mismo dijo que nosotros debemos hacer riquezas en el cielo y no aquí en la tierra. Claro, tampoco está mal tener riquezas aquí en la tierra. En otras palabras, no debemos conformarnos con algo tan pobre. Debemos trabajar lo suficiente como para poder vivir y que la gente no esté tampoco criticándonos que somos cristianos pobres, que somos cristianos mediocres, que somos cristianos que no tenemos aspiraciones. El mensaje de la cruz me lleva a ser un cristiano de fe, una persona que representa bien el reino de los cielos, con una buena salud, con un buen ánimo, con una buena mentalidad, sabiendo administrar bien los recursos que Dios me da. Por eso, llegando ya aquí al día martes, nosotros encontramos que es poder para para quienes están siendo salvados. Y aquí nosotros tenemos que entender bien esta parte, porque a veces se entiende mal y las personas mayormente lo llevan por el lado de la interpretación que habla sobre la predestinación. Más o menos ellos refieren de que Dios ya decidió quién se salva y quién se pierde. Y que por más que una persona haga todos los esfuerzos, si Dios ya decidió que se va a perder y no va a ser salvo. Mira, eso es la predestinación, donde es una creencia, una teología que no es bíblica, que muchos creen que Dios a ciertas personas les da una empujadita, una ayudadita para que se salven, y no es así. Todos pueden ser salvos si se rinden a Cristo Jesús, si entregan su pensamiento, su voluntad y se preocupan por entender y hacer de ellos este mensaje de la cruz. Entonces, el mensaje de la cruz tiene, podríamos decir aquí, dos esencias fundamentales. Uno es reconciliar a la humanidad con Dios y lo segundo es que nos dio la vida para que por medio de su herida seamos nosotros sanados. Y esto lo podemos encontrar en Colosenses 1:20 y en Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 24. Jesús logró por medio de este acto en la cruz reconciliar la humanidad con Dios y también nos dio su vida para que nosotros seamos liberados de esa consecuencia fatal de la muerte eterna por el pecado. Entonces, hay acá algo interesante. El mensaje de la cruz, que es locura para los que se destruyen a sí mismos. En la lección nosotros encontramos aquí un énfasis en el verbo griego que donde nosotros encontramos una palabra en griego que es apoyimi, que es perecer, que significa también destruir. De hecho, apolimi es así traducido en el 1 Corintios capítulo 1, versículo 19. Entonces, no es que Dios destruya a las personas, no es que Dios se encarga de hacerles daño a las personas. Las personas ya se han ido destruyendo a sí mismos con malos hábitos, se han ido destruyendo con pensamientos negativos, se están destruyendo entre ellos mismos de manera física y hay una consecuencia ante todo esto. El que se destruye a sí mismo está destruyendo el templo de Dios. El que se destruye a sí mismo está dañando la imagen de Dios, porque nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Y si yo no respeto a Dios, no me respeto a mí mismo y me destruyo. Las personas se destruyen
yendo a las bebidas alcohólicas, se destruyen yendo a cosas dañinas para la salud, se destruyen con la alimentación, con la vida sedentaria, se destruyen con la pornografía, se destruyen con la promiscuidad, se destruyen hoy de muchas maneras y hay una consecuencia de todo eso. Entonces, todos aquellos que rechazan el mensaje de la cruz, tampoco Dios los va a atar ni los va a obligar. Habrá una consecuencia. Dios simplemente dejará que ellos continúen en su necedad al rechazar ellos mismos a Dios y todo esto crea finalmente una destrucción. Después esas personas se preguntan, ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué Dios me está destruyendo? Y no es que Dios los está destruyendo, ellos mismos están cosechando lo que han sembrado. Entonces encontramos aquí, en contraste con los que se están destruyendo a sí mismos, la expresión los que están siendo salvados indica la salvación solo viene por parte de Dios. Los que están siendo salvados. No dice los que se están salvando a sí mismos, sino que el hombre por sí solo no se puede salvar. Necesita el ser humano de un salvador. Y ese salvador es aquel que aparece en el mensaje de la cruz. Bien, continuando con nuestro estudio, el mensaje de la cruz es un Mesías crucificado. Si nosotros preguntamos a cualquier judío o hacemos un viaje en el tiempo y le preguntamos incluso a los apóstoles, porque mira, hasta los apóstoles creían que Jesús tenía un reino terrenal. Entonces, la idea del Mesías era la persona que los iba a liberar del yugo de Roma, la persona que iba a reconstruir el templo de Jerusalén, la persona que les iba a quitar los impuestos y iba a hacer de Israel una potencia mundial universal. Pero ese concepto no era lo que Dios en su propósito tenía. El Mesías, el propósito del Mesías era poder librar a su pueblo de los pecados, librar a la humanidad de los pecados, no solamente al pueblo judío, sino a toda la humanidad. Y este mensaje es universal. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo que vino a dar a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, todo aquel que en él crea. Y nosotros encontramos en la gran comisión este mensaje de la cruz, porque Jesús dice a los discípulos, vayan a todo el mundo, a todas las naciones, predicando el Evangelio, este mensaje de la cruz, este mensaje de la salvación. Vayan por todo el mundo, enséñenle todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Y qué enseñó Jesús? Jesús vino aquí a enseñar el reino de Dios. Su mensaje era el reino de Dios, un reino espiritual, un reino que está en el cielo, no aquí en la tierra, que el Hijo del Hombre tendría que sufrir, tendría que morir para poder traer la redención de los pecados, tendría que derramar su sangre, no liberarlos del yugo romano, no establecer un palacio aquí en esta tierra, sino derramar su sangre por los pecados de la humanidad. Y eso es lo que no entendían ellos. Un Mesías crucificado no cabe en la cabeza de los judíos. Tampoco era el tipo de sabiduría que los griegos deseaban. Y iba en contra de las expectativas de todo. Un mensaje que era muy descabellado para ese tiempo, difícil de comprender. Entonces, en Hechos capítulo 13, versículo 16 al 47, nosotros vamos a encontrar aquí al pueblo que ha hecho todo para no escuchar al Mesías. El Mesías vino a hablar de su reino y de su propósito y murió en la cruz. Y allí en el libro de Hechos encontramos este sermón poderoso que habla de cómo comenzó la historia del Mesías, que fue anunciado desde tiempos anteriores, que Dios envió a Juan el Bautista a preparar el camino del Mesías, que el Mesías vino, hizo milagros entre nosotros. Los judíos le demandaban señal al Mesías, pero el Mesías dijo, no,
no se le dará señales a esta generación. Y ya era bastante los milagros que hacía el Mesías, pero ellos no querían ver ni reconocer a Jesús como el Mesías, y que fue incluso llevado por los mismos judíos ante Pilato. Y Pilato simplemente se lavó las manos, dejó a la suerte de los judíos la sangre de Jesús. Los judíos crucificaron a Jesús, pero Jesús resucitó y ascendió al cielo. De este Cristo es el que habla Pablo. Entonces, ellos no entendían esta gran verdad. Cuando los judíos, muchos de ellos, escucharon este mensaje de Hechos capítulo 13, 16 al 47, muchos de ellos, algunos rasgaron sus vestiduras, otros se compungieron de corazón, entendieron que habían rechazado al Mesías, el Hijo de Dios. Muchos de ellos fueron atraídos por este mensaje de la cruz. Muchos de ellos fueron bautizados. Se arrepintieron de corazón, se volvieron discípulos, seguidores de Cristo. Por eso es que se les llamó cristianos. Bueno, eh, el apóstol fue fiel a la misión de Cristo, que Cristo le encomendó. Al proclamar el Evangelio, no empleó excelencia de palabra o de sabiduría, sino que centró únicamente su mensaje en Jesucristo y este crucificado. Entonces, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Lección del día jueves 9 de julio. Nosotros encontramos en Primera de Corintios capítulo 18 y también Primera de Corintios capítulo 1 versículo 24. Vamos a leer lo que dice aquí. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Dice así: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan es a nosotros, es poder de Dios. Y el versículo 24 del capítulo 1 de 1 Corintios dice lo siguiente: en cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Aquí encontramos una frase interesante: para los llamados. Algunos dicen, Dios no me ha llamado. Dios ha llamado a los pastores, Dios ha llamado a los líderes. Ellos son los llamados. A mí no me llamó. Además, a los que han recibido el llamado, a ellos les pagan para que prediquen. No, hermano, mira, Dios te llamó desde antes que nacieras, antes que te puedas formar en el vientre de tu madre. Dios te llamó y tiene para ti un propósito. Repite conmigo. Dios tiene un propósito para mí. Ahora una vez más, Dios tiene un propósito para mí. Sí, y por eso Dios te llamó. Y no te llamó para que pierdas el tiempo. Dios no te llamó para que te sientas frustrado. Dios no te llamó para que vivas angustiado, para que vivas dando pena a los demás. No, Dios te llamó con un propósito de que tú seas su embajador, su evangelista. Dios te llamó con una misión grande, un propósito grande. Por eso es que el enemigo está interesado en destruir ese propósito, en que tú te distraigas, en que te sientas débil, que no tengas la sabiduría y que pierdas los papeles, que reniegues, que te frustres. Por eso, para nosotros, Cristo es poder, Cristo es sabiduría de Dios. Aquí encontramos, tanto en Primera de Corintios 1:18 como en Primera de Corintios 1:24, muestran que Cristo es el poder de Dios en el sentido de que tiene poder para salvar a las personas de sus pecados. Agradó a Dios salvar a los que creen mediante la necedad de la predicación. Las expresiones para los que se salvan, los que creen, los que son llamados, se refiere al mismo grupo, es decir, las personas que viven la experiencia de la salvación por medio de la fe. Ellos son los llamados, ellos son los que aceptan, ellos son los que Dios está listo para salvarlos y tiene poder para redimirlos. Yo quiero ser parte de ese grupo, por eso no necesito cargar un tonto orgullo y decir yo voy a descubrir con mi sabiduría. No, 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 no.
voy a poner a Dios en el laboratorio, no, 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 voy a probar a Dios. Si Dios existe, va a suceder esto. Y si no existe, entonces no, no, no. Así no se prueba a Dios. Así yo no puedo lograr nada. Solo debo rendirme a Dios, entregarme de corazón a Él, ser obediente y también compartir este mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz no solo es para ser predicado de manera teórica, hay que vivirlo. El mensaje de la cruz es una experiencia. El mensaje de la cruz es mi testimonio día a día, desde que me levanto hasta que voy a dormir. Puede pasar cualquier cosa en el día. Puede un vecino, puede un compañero de trabajo, un profesor, alguna cosa, alguna persona puede venir a malograrme el día. Pero yo amanecí con ganas, con ánimo. Viene alguien a malograrme el día, oro y digo, Señor, ayúdame a vivir la experiencia de la cruz. Tú fuiste crucificado y esto no es nada a todo lo que tú sufriste. Dame sabiduría para poder ser un triunfador. Pongo en tus manos cualquier rasgo de orgullo. Pongo en tus manos cualquier rasgo feo, horrible de carácter. Toma el control de mi lengua, de mis pensamientos y emociones. Que pueda vivir ese mensaje de la cruz. Entonces, así es que logro ser sabio. Porque si voy a rebajarme a discutir, a pelear, a odiar, a tener rencor, no voy a ser sabio, voy a ser necio. Por eso es algo para Pablo, por un lado, bastante profundo en teología, bastante profundo en doctrina, porque hay un asunto de salvación, un asunto de vida eterna, un asunto de misión. Es un tema que abarca todo, que puede llenar los vacíos existenciales, que puede llenar las heridas, sanar cualquier trauma. El, el mensaje de la cruz es completo, pero también predicarlo de una manera sencilla, que hasta un niño pequeño pueda decir gracias Dios, yo creo en ti, no tengo problema de entregar mi vida a ti. Entonces, Cristo hizo de todo este mensaje algo tan sencillo que hasta los niños podían entenderlo y podían venir a Él corriendo. Por eso Cristo dijo, si no fuereis como niños, no podremos ver o entrar al reino de los cielos. Entonces, nosotros necesitamos reflexionar que si quiero yo la sabiduría del mensaje de la cruz, necesito vivirlo así de puntual, así de práctico. Finalmente, para estudiar y meditar. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el libro de Deseado a todas las gentes, nosotros vamos a encontrar este mensaje poderoso. Eh, yo he subrayado aquí algo que me conmovió bastante, que me animó mucho, y puse aquí lo siguiente: hoy la cruz del Calvario está rodeada de sagrados recuerdos. Se relaciona con las escenas de la crucifixión, se- sagrados asociaciones con esos temas de la muerte de Cristo, en la cual nosotros necesitamos meditar. Pero en los días de Pablo, la cruz se consideraba con sentimientos de repulsión y horror. Ensalzar cómo el Salvador de la humanidad había muerto en la cruz por nosotros. Entonces, realmente era algo muy, muy especial. De repente hoy nosotros estamos acostumbrados a ver una cruz, a ver a Cristo crucificado, hemos visto muchas figuras, películas, y es algo normal. Ellos lo entendían totalmente diferente. Primero que los griegos no lo entendían y tampoco estaban interesados en conocer esto. Y los judíos, para ellos era piedra de tropiezo, para ellos era imposible entender que el Mesías, el supuesto rey, ahora iba a morir en una cruz. Nosotros hoy podemos entender que gracias a esto podemos nosotros tener la salvación de nuestros pecados y que cualquier persona que acepte este mensaje, por más que incluso tenga limitaciones para poder aprender,
Por más que uno diga, yo ya soy viejo para poder entender o para poder leer, o tenga limitaciones para poder ver y leer lo que dice la Biblia, o de repente escuchar o caminar, tenga limitaciones para hablar, el mensaje de la cruz es tan abarcante que puede traer alegría, felicidad y comprensión aún a las personas con limitaciones físicas, incluso hasta las que podrían tener limitaciones mentales. Limitaciones mentales hay muchas, pero depende de mí si le pongo límite y no acepto o digo, sí, Señor, yo acepto, de repente no lo entiendo hoy, de repente no lo puedo expresar, no puedo hablar, no entiendo bien, me olvido los textos bíblicos, pero esto me llena, esto me salva, esto me santifica, me redime, esto me hace sentir más cerca de ti. Y no solamente sentir, esto lo puedo vivir, esto lo puedo compartir, esto lo puedo testificar. Y ese es el mensaje poderoso de la cruz. Algo que va más allá de la teoría, más allá de solo teología o misionología. Esto va y llena todas las necesidades de la humanidad. Las físicas, las mentales, las necesidades de fe, todo. Gracias a Dios por esta maravillosa lección. Y si tienes alguna pregunta en cuanto a este tema o de repente alguna acotación, puedes escribirlo allí en los comentarios. Estamos listos para poder recibirlos. Ya sabes que puedes unirte a nuestro grupo donde comparto más, donde también comparto otras reflexiones y materiales para ayudarte a crecer en este maravilloso proceso y camino de la vida espiritual. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un siguiente video del repaso de la lección de Escuela Sabática.